Escuchamos a vos con su live set. La temperatura actual en Río Gallegos 11 grados 7. Hay alerta amarilla por vientos para esta jornada que ha comenzado gris y ventosa. De hecho, con cielo parcialmente nublado. A esta hora la humedad es del 58% y el viento sopla desde el norte a 54 kilómetros por hora. Por eso es que tenemos 11 grados a esta hora. Eh, este lunes presentará una máxima de 15 grados, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, con ráfagas de viento que serán intensas sobre todo en horas de la mañana, alcanzarán los 90 kilómetros por hora, luego descenderá hasta 80 kilómetros por hora como máximo en la tarde y 70 kilómetros hacia la noche, con probabilidad de lluvias aisladas para este lunes en nuestra ciudad capital, en la ciudad de Río Gallegos. En la cuenca carbonífera 11 grados 4 la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, la humedad del 52% y el viento sopla desde el oeste a 17 kilómetros por hora. A pesar de ello, allí en la cuenca hay alerta por vientos y nevadas, alerta amarilla en este caso, con una máxima, con una jornada, perdón, que tiene alta probabilidad de precipitación durante toda la jornada y el viento que sobre todo en horas de la mañana será más intenso con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se esperan nevadas fuertes para la zona de la cuenca carbonífera, por eso me parece que estos 11 grados no están acertados, pero no quiero tampoco cuestionar al Servicio Meteorológico Nacional, que es una actualización de las 7 de la mañana, así que vamos a tomar como fidedigno ese dato, a pesar de lo cual hay probabilidad de precipitaciones fuertes, nevadas para la zona de la cuenca y atendí porque sabemos qué pasa cuando nieva en la cuenca, luego ese frío se traslada hacia nuestra ciudad. Pero 6 grados 7 la temperatura actual en Perito Moreno, cielo algo nublado, la sensación térmica allí es de 1 grado 8, humedad del 65% y viento soplando desde el oeste a 38 kilómetros por hora, máxima para hoy de 10 grados en Perito Moreno. Se esperan lluvias y nevadas también, sobre todo hacia horas de la noche, aunque el pronóstico indica que las probabilidades son desde la mañana. En bajas probabilidades, pero se sostendrán a lo largo de la jornada y hacia la noche se intensificarán con lluvias y nevadas previstas para el noroeste de nuestra provincia, ráfagas que alcanzarán los 78 kilómetros por hora y como te dije una máxima de 10 grados para hoy en Perito Moreno. Grado la temperatura actual en Caleta Olivia, alerta por viento, alerta amarilla por vientos también para dicha localidad. 4 grados 4 la sensación térmica, cielo algo nublado en Caleta, humedad del 74% y viento norte soplando a 45 kilómetros por hora, jornada ventosa también allí, máxima de 17 grados, pero
El viento permanecerá durante todo el día con ráfagas de 80 y hasta 90 kilómetros por hora en el norte de Santa Cruz. Y el viento norte en la Patagonia hace que la mañana se presente no tan fría. En Ushuaia hay también alerta amarilla por vientos. La temperatura es de 11 grados a esta hora. Cielo parcialmente nublado y con lluvia débil, humedad del 42% y viento que sopla desde el norte a 45 kilómetros por hora. Se esperan lluvias aisladas para hora de la mañana y viento para lo que será la continuidad de la jornada. Ráfagas, sobre todo en horas de la mañana, de hasta 105 kilómetros por hora para la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Perdón, 7 grados 6 la temperatura actual en Puerto Argentino. En nuestras Islas Malvinas la sensación térmica es de 2 grados 5. Hay alerta amarilla por vientos también. La humedad a esta hora es del 87% y el viento sopla desde el norte a 45 kilómetros por hora. Este lunes tiene una máxima de 11 grados pronosticada. Cielo mayormente nublado para la jornada y ráfagas que alcanzarán los 90 kilómetros por hora durante toda la jornada. Y en la base Marambio, en la Antártida Argentina, 10 grados 4 bajo cero, la temperatura actual, alerta amarilla por viento también allí, 17 grados 6 bajo cero la sensación térmica, la humedad del 65% y el viento sopla desde el sur a 17 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 4 grados bajo cero en la Antártida Argentina. Y de esta manera concluimos nuestra recorrida climática por el cono sur de nuestra Argentina. Mañana no tan fría en Río Gallegos, pero sí ventosa. Mi vida se destruye en tus ojos cada vez que me miras. Mi vida, que para ti no vale más que algunas noches perdidas. Y mi vida, si me atrevo a encontrarte en un sueño y nada más. Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad. Sé que estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del infierno del cual no puedo escapar. Yeah, mi vida. Hoy es 13 de abril, es el Día Internacional del Beso, así que solamente valen besos internacionales, me pregunto yo. O sea, si besás a alguien de otra nacionalidad, habría que develarlo esto. Contéstenme ustedes 51 60 51. Y el Día del Kinesiólogo también, Día Nacional del Kinesiólogo. Le mandamos un saludo a Martín López, amigo de la casa, a Fede Quero, amigo de la vida, que es kinesiólogo. A ¿quién se me ocurre? A Jorge de la Torre, amigo también, que hace poco fue padre, así que le mando un abrazo grande. A la gente de Fisiomove, a Charlie Barrientos de Ikeuken, al licenciado Uriel Nemi también, que ha sido entrevistado por nosotros aquí y que es una, además de kinesiólogo, una personalidad de las redes, justamente con su trabajo, sobre todo con adultos mayores. Un día como hoy se fundaba el MET, el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, en 1870. También en 1873 se registraba la masacre de Colfax, efectuada por miembros de la banda racista Ku Klux Klan
armados con fusiles y un pequeño cañón, mataron alrededor de 120 afroamericanos en el pueblo de Colfax, Luisiana, en Estados Unidos, en una de las más sanguinarias masacres de la historia moderna. También en 1913 Boca debutaba en la primera división del fútbol argentino, ganándole 4-1 a Estudiantil Porteño en un partido que se jugó en Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, y en ese torneo Boca terminó quinto en el torneo de 1913. Nacía Don Adams un día como hoy, en 1923, en Nueva York, actor y comediante estadounidense, quien interpretó a Maxwell Smart en El Superagente 86, una de las series más populares que comenzó a ser emitida en la década del 60 en este caso. En 1941 se registraba el primer empate con tantos goles en la historia del fútbol argentino. Atlanta y Estudiantes de La Plata empataban 6-6 en Villa Crespo y justamente dejaban establecido el récord de goles en un partido. En 1965 los Beatles grababan en los estudios Abbey Road la canción Help, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, quien luego dio nombre a uno de sus álbumes más exitosos. En 2015 fallecía a los 74 años en Montevideo, Uruguay, uno de los grandes escritores latinoamericanos de la izquierda, si se quiere. Estoy hablando de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, de 1971, Memoria del Fuego, de 1986, el libro de los abrazos también recomiendo mucho, fueron algunos de sus títulos más significativos. Y un 13 de abril como hoy, en 2016, fallecía a los 98 años Mariano Mores, pianista, compositor y director de orquesta, una de las figuras del tango. 26 discos de oro y platino ganó. Compuso la música de Uno, Cafetín de Buenos Aires, Adiós Pampa Mía y Cuartito Azul, entre otros populares tangos. Además, un día como hoy, en 1963, nacía Garry Kasparov en Bakú, actual Azerbaiyán. En 1985 se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia. Sostuvo además un duelo con Anatoly Karpov que trascendió las fronteras del juego ciencia para pasar a ser una de las mayores rivalidades de la historia del deporte. Sus diferencias con la Federación Internacional de Ajedrez al momento de defender su título en 1993 lo llevaron a romper con las autoridades y armar un campeonato paralelo en los 90. Se retiró en 2005 e incursiona desde entonces en la política rusa como opositor a Vladimir Putin. En 1970 se registraba un accidente con el Apolo 13, la nave que justamente partió desde la Tierra hacia el espacio. Un tanque de oxígeno explotó en pleno vuelo de la misión rumbo a la Luna 2 días después de su lanzamiento. El accidente obligó a abortar el alunizaje. 3 astronautas rodearon la Luna e iniciaron el viaje de regreso por falta de oxígeno suficiente, diseñado para 2, en este caso, personas en su interior. Jim Lovell, Jacques Spiegel y Fred Haise viajaron durante 4 días en el interior sin agua potable, con bajas temperaturas, y finalmente el 17 de abril el módulo amerizó en el Pacífico Sur con la tripulación sana y salva. Esos son algunas de las efemérides de un día como hoy, de una jornada. En 2025 también fallecía Mario Vargas Llosa a los 89 años, falleció en Lima, en su Perú natal. Escritor de Los Jefes, publicado en 1959, La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, como algunos de sus títulos. También Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo. Tuvo un viraje político hacia la derecha, neoliberal. Compitió por la presidencia en Perú en 1990 y perdió con Alberto Fujimori en el balotaje. Y fue premio Nobel en 2010 y también premio Cervantes en 1994. Esas son las efemérides de un
13 de abril como hoy. Saludos para Rodri Miranda, saludos desde el mar chileno, dice. Trabajando y escuchando, amigo. Buena semana, te mando un abrazo muy grande y gracias por mirar. 51 60 51 es el número de la radio. ¿Me mandás una foto de desde dónde estás? ¿Estás en una plataforma? ¿Desde dónde? Por favor, me gustaría mucho saber. Y saludo para vos y los muchachos allí que están laburando. Saluda a Lorena Aro, así se dice, y a Tony Villanueva en redes y redacción del diario Nuevo Día, quienes ya están activos justamente del otro lado del teclado. Y empezamos a repasar los principales títulos. Tengo después un audio para compartirles, para complementar una de las noticias, pero en un ratito nada más lo haremos. Voy a empezar por las políticas en este caso, porque al menos 2 organizaciones sindicales anunciaron medida de fuerza para esta semana, 3 días de paro, 72 horas en el caso de los judiciales, que oficializaron justamente una medida de fuerza en la continuidad de su reclamo por la recomposición salarial adeudada y también obviamente por la necesidad de rediscutir sus saberes. Y en el mismo sentido, ATE anunció un paro de 72 horas para esta semana, martes, miércoles y jueves. La Asociación de Trabajadores del Estado dará continuidad a un plan de lucha que comenzó ya hace algunas semanas. Plan de lucha se le llama, ¿no?, a la consecución de medidas de fuerza que justamente se efectúan en el marco de un reclamo que en este caso tiene que ver con la necesidad imperiosa de ser convocados a paritarias. Nos vuelan en el asiento trasero, sus ojos brillan cuando Blon le prende fuego. Y aún recuerdo esa sonrisa y como yo sus lágrimas caía. Como las cosas no salieron como ya quería, me dejó un beso y terminó mi vida. Bailo un tango para no pensarte, bailo un tango para olvidarte, bailo un tango, tango, oh, oh. Bailo un tango, oh, bailo un tango, yeah. Bailo un tango, tango, oh, oh, yeah, yeah. Y si las cosas no salieron como habíamos soñado, perdóname, seguro la culpa es mía, yeah. Tanto fuego, tanta entrega, tanta magia, tanta piel, perdóname, perdidos en el paraíso, yeah. De la misma forma y continuando con la, digamos, la actualización de las medidas de fuerza, hay que decir que ADOSAC también suma 72 horas de paro para esta semana oficializadas. Justamente en el cierre de la semana pasada, 72 horas que justamente tendrán de medida de fuerza en todo el ámbito provincial y que responde obviamente a la continuidad de la exigencia de apertura de paritarias en la necesidad de una recomposición, como digo, salarial. En ese caso también la medida de fuerza comienza mañana, a partir de mañana martes. Saludo y el agradecimiento a Beto Barría, a quien le doy también los buenos días. Quien se reporta por allí, justamente me estaba diciendo, che, no te olvides de ADOSAC. Así que hay paro de judiciales
estatales nucleados en ATE y docentes nucleados en ADOSAC. Hoy a las 10:30 va a estar aquí el secretario general de ADOSAC, y no solo el de ADOSAC, sino también el de AMET, que vendrán justamente los dos, según el compromiso asumido, ¿no?, a actualizar justamente en qué está esta situación, la situación de los docentes. ¿Cuántas veces me miraste mal sin conocerme? ¿Cuántas veces me juzgaste por mi apariencia? Tanto disimulas y hablas mierda a mis espaldas. Y tanta mierda que tiraste y no sirvió de nada. Supremacía negra, supremacía blanca, supremacía latina, supremacía nada, supremacía tus ojos, yeah. Supremacía es tu alma, supremacía latina. En el término de noticias de índole sindical, también hay que decir que frente al gremio no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, estoy hablando de ATUMPA, fue reelecto Fernando Cortés justamente frente de este gremio. La lista única, que fue la lista verde, fue ratificada en las urnas por los trabajadores de la UMPA, y el mandato de justamente el secretario general de los trabajadores no docentes se extenderá hasta 2030. No de mirarme a los ojos y reconocer que estuviste siendo el mal, baby. Aprovechando que hablo de universitarios, 15 y 16 de abril, es decir, jueves y viernes de esta semana, hay paro de los docentes universitarios nucleados en ADIUMPA. La universidad no se apaga. Justamente habrá una jornada nacional pidiendo que se cumpla con la ley de financiamiento universitario en todo el país, y las universidades públicas llevarán adelante actividades académicas, culturales y científicas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, la cual fue sancionada, aprobada, pero no es implementada por el gobierno nacional, porque dice no tenemos plata para comprar propiedades, para pedir créditos, para cualquier otra cosa hay plata. Para la universidad pública, no. Y continuando en el ámbito gremial, hay que hablar de los petroleros privados, de nucleados en el CIPGER, quienes han sido alcanzados por una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo hasta el 25 de abril, y el gremio señaló que va a acatar la disposición del Ministerio, aunque pide respuestas a las empresas del sector. Desde el gremio confirmaron justamente esta decisión, aunque exigieron que haya respuestas en materia salarial y de inversión. Estoy hablando de los petroleros nucleados en el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, quienes ya habían anunciado para la semana pasada una medida de fuerza, pero que finalmente no tendrá efecto, porque acatarán justamente la conciliación obligatoria determinada por la cartera laboral. Saludos para David, que está por allí reportándose en YouTube. Buenos días, Malvinas. Buenos días, Julián, nos dice. Un abrazo grande para vos también. Y buen día para vos, David, querido.
Este film da una imagen exquisita. Estos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Despertate, dale, dale. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien. Saludos para Manuel, que dice buenos días, crack, buenos días, Julián, que tengas una excelente jornada. El mismo deseo para vos, querido Emanuel, que se va reportando por allí. También el pelado, mi viejo, que dice buenos días, Malvinas, caminando hacia la chamba con la portátil en la mochila, ¿qué tal, Esos son los oyentes que tenemos, que nos acompañan, haya viento, nieve, cualquiera sea la condición climática, están allí y van con su radio portátil escuchándonos, así que gracias en este caso a mi viejo que está allí presente del otro lado. Tengo más títulos para ir repasando en esta mañana, pero se truncó la música. En principio necesito resolver esto, porque estábamos escuchando un temón, no puede ser que se vaya de esta manera. 51 60 51 516051 51 60 51, el número al que te puedes comunicar conmigo, hacerme saber que estás del otro lado. Estás en YouTube, comentame, deja tu like, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda a seguir creciendo. Estás en Facebook, hacé lo mismo, porque esto nos impulsa a seguir obviamente creciendo como propuesta en la radio, en el diario y en toda la cooperativa. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Saludos para Javi, que también se reporta por allí. El deseo de buenos días también para usted, estimado. Estuvo la concejal Daniela Amico la semana pasada, la presidenta del Consejo Deliberante, por aquí, por Radio Nuevo Día. Vimos muchas irregularidades en la gestión anterior del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Dijo, habló de faltantes, de compras sin respaldo y un informe que, según indicó a Radio Nuevo Día, podría derivar en una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, y habla de la gestión de la expresidenta justamente de ese cuerpo, que era la concejal de Unión por la Patria, Sol Camus. Cuando tomamos administrativamente el lugar, empezamos a ver expedientes y trabajamos exhaustivamente para tener este informe, señaló en referencia a una presentación realizada el 5 de enero, dirigida a la anterior presidenta. De repente nos encontramos con plantas prácticamente por 7 millones, cuando tenemos 2 plantas en el Consejo Deliberante. Plantas de maceta. Tendríamos que tener un vivero, dijo la concejal. También mencionó que hay inconsistencias en la compra de mobiliario. Hay compradas 70 sillas, pero en el Consejo hay 30. Señaló, al tiempo que habló de la existencia de computadoras que fueron retiradas del proveedor, pero no se patrimonian dentro del Consejo. Es decir, se compraron, se retiraron dentro de quienes, o en el local de quienes la vendían, pero ahí en el Consejo no están. Hay 5 millones en botiquines que supuestamente se entregaron, pero días después, informes internos indican que no había ni siquiera medio litro de alcohol, dijo, y habló de un monto global cercano a los 80 millones de pesos que surge de la acumulación de distintos expedientes analizados. Hizo una presentación, señaló la concejal, y se otorgaron 15 días hábiles y una prórroga de 10 más, pero por ahora no hay contestación. ¿Qué pasó con los millones en el Consejo?
Ella está tan linda. Ella es tan linda. No puede durar. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Policía de Santa Cruz secuestró una camioneta en un allanamiento por una causa por robo. Justamente se aprehendió a una persona tras intentar entorpecer justamente el accionar policial y el vehículo fue restituido a su propietaria. Esto sucedió en Pico Truncado, una Toyota Hilux, nada más y nada menos. Se habían robado aparentemente y hubo un detenido y la camioneta fue devuelta a su propietaria. Una de última hora y tiene que ver con una joven de 16 años que falta de su casa en nuestra ciudad. Se llama Kiara Bordón, tiene 16 años como les digo y se encuentra desaparecida. La policía pide colaboración urgente para dar con su paradero. Según detallaron fuentes policiales, la joven mide aproximadamente 1,47 m, tez blanca con textura delgada y cabello largo de color castaño. Posee un tatuaje en el antebrazo derecho con la inscripción Leonel. Al momento de ausentarse, vestía una campera blanca, pullover blanco, pantalón tipo cargo negro y zapatillas blancas. Es clave que la comunidad preste atención y brinde detalles para poder encontrarla. Ante cualquier dato, como siempre te reiteramos, 911 o la comisaría más cercana son los puntos donde puedes dar información. Ella está tan linda. Ella es tan linda. No puede durar. Y esta es una noticia de esta mañana, se registra en Puerto Deseado. Un hombre herido de bala fue reducido por la policía en Puerto Deseado tras mostrarse agresivo y portar un arma blanca durante la madrugada del domingo. Este confuso caso se dio justamente en Puerto Deseado y sucedió durante la madrugada del domingo, donde personal de la comisaría de Puerto Deseado intervino ante un llamado por la presencia de un hombre con una herida de arma de fuego en inmediaciones de un local nocturno de esa ciudad. Cuando llegaron al lugar, los efectivos constataron que este individuo se había desplazado hacia una vivienda lindante y fue encontrado en estado alterado y con un arma blanca en su poder, lo que generó obvia preocupación entre los asistentes, entre los policías que justamente estaban pretendiendo asistirlo. Y que justamente se encontraron con que el hombre, además de estar herido, quería seguir la contienda. Lo redujeron utilizando la fuerza mínima indispensable, señala el parte policial, para evitar mayores riesgos y se actuó de manera preventiva para resguardar la integridad de las personas presentes. El hombre fue trasladado al hospital, donde quedó en observación y confirmaron que presentaba una herida de arma de fuego en una de sus piernas. No quiso decir la circunstancia en la que se dio, por lo cual la policía y la DDI investigan qué sucedió para que se produjera este hecho. I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love an English girl. Es un hermoso amanecer el de esta mañana en Río Gallegos a pesar del viento. Me manda una foto el Pela
de un cielo rojizo, verdaderamente hermoso, allí o detrás, apareciendo por detrás del Centro Cultural, está por Avenida San Martín en este caso, y empieza a aparecer el sol con sus tonos rojizos, naranjas y amarillos que nos regala justamente cada día Río Gallegos. Fuertes declaraciones del presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, quien dijo que si la provincia se tiñe de violeta, lo primero que van a hacer es ir por la Caja de Previsión. Advirtió sobre el futuro del sistema jubilatorio provincial, al igual que ya lo había hecho la semana pasada la ministra de Gobierno, María Belén Elmíger. Y además cuestionó la posibilidad de una transferencia al ámbito nacional. Esto que hablamos hace años ya de la armonización de la caja. Pablo Pérez advirtió justamente sobre la situación del sistema jubilatorio provincial, alertando que ante un eventual cambio de signo político está abriendo el paraguas. No sé qué dato tendrá o qué en respuesta a qué, pero en este caso advirtió que si la libertad avanza, ¿no? Es la referencia. Si cambia de color político y se tiñe de violeta Santa Cruz, la provincia lo primero que va a hacer es ir por la Caja de Previsión. En realidad lo primero que van a hacer justamente los libertarios, señala Pablo Pérez, es ir por la Caja de Previsión porque no cierra por ningún lado. Justamente haciendo referencia al déficit que arrastra. Señaló que el problema va a ser que si sigue el gobernador, venga el que venga, va a seguir estando el problema. Actualmente Santa Cruz es una de las pocas provincias que mantiene la potestad sobre su sistema jubilatorio, que conservan un valor, según señaló, más alto que las de nivel nacional, aunque una transferencia o una armonización afectaría esa situación. Si hablamos de transferencia, porque el gobierno nacional quisiera... ¿Por qué el gobierno nacional quisiera un organismo deficitario?, se preguntó. Es muy incongruente la idea, expresó, y consideró que este planteo forma parte de una estrategia política. Es un caballito de batalla que todo el tiempo aparece. La oposición juega con este tipo de planteos, dijo en charla con Canal 9 el presidente de la Caja de Previsión Social. Y tengo que decir que en el cierre de la semana pasada, después de que Buenos Días Malvinas concluyó el viernes, se confirmaron salidas o una salida más dentro del cuerpo oficialista en diputados del bloque de Por Santa Cruz. Ya habíamos dado cuenta que el diputado Martínez Alfaro de Gobernador Gregores dejaba su banca para generar un monobloque, y ahora el que también dejó su banca dentro de Por Santa Cruz, renunció a la misma, es Mario Piero Boffi, el hombre de Puerto San Julián, que por desavenencias en el manejo de la agenda legislativa que tiene justamente el bloque oficialista, y particularmente de la presidencia de ese bloque, determinó su salida justamente de dicho bloque, generando, más ruido todavía interno en la coalición de gobierno. Y no solo eso, sino que además, en términos de votos del mano a mano, perdería de esta manera, de manera absoluta, la mayoría, justamente el gobierno provincial, o la fuerza que comanda justamente la gestión provincial, porque ya no tendría ni a Boffi ni a Martínez Alfaro dentro de sus hombres o de sus votos,
y habría que ver si finalmente esta sangría de alguna manera continúa o si cambia finalmente la dinámica de desarrollo de las sesiones, con un comienzo de 2026 que no ha sido para nada sencillo para la fuerza que hoy actualmente gobierna Santa Cruz y justamente sus aliados en la legislatura. Justo a 20 años de la avión, frutos de estación de tentación, entrega maternal a un nuevo semillón. ¿Cuánto vale hoy tu confesión? Ocho de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Escuchamos un poquito de Divididos, tanda, y enseguida continuamos con esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Pasan por acá. Ay, si volvieras acá, no podrías creer qué pasó. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 4015 58 o al 2974 0315 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. A vos, que nos llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Yo ya vivo en el palacio de la risa y el dolor. Y te hago señas porque yo te estoy mirando y no tenés dónde ir. Te voy a decir que estabas solo porque nunca te encontré y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderme convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Te ha sabido desbocar. A vos, que lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor.
el que te ha sabido desbocar. A vos, que no llegas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. En esta mañana ventosa en la ciudad de Río Gallegos, lunes ventoso en nuestra ciudad capital, al igual que lo va a hacer, como ya repasamos, en toda la Patagonia Sur. 11 grados 9 la temperatura, según indica el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora. Humedad del 40% y viento norte que sopla a 56 kilómetros por hora en esta jornada de luz. Desde el club despedimos y me incluyo en la noticia porque en este caso me tocó ser parte de esta ceremonia homenajeando a Iván Carrizo, que además es mi amigo y a quien justamente dimos junto con la familia un abrazo y un último adiós desde el club que lo vio crecer. Si bien él se inició en el antiguo campus, luego Porto, de la mano de Miguel Ruffini, fueron muchísimos los años que compartimos. Una vez que él se fue de esa institución, llegó al Hispano y de ahí nunca más se fue. Hubo un acto muy emotivo que les voy a compartir algunas fotos, gentileza de Una Pasión y de también Conectados al Sur, que son dos espacios, en el caso de Una Pasión, dedicado integralmente al fútbol federado de nuestra ciudad y de El Calafate, de la Liga de Fútbol Sur, pero además también la tarea de Sabrina López de Conectados al Sur, que también estuvo allí presente, al igual que la gente de La Opinión Austral, que justamente registraron en este momento. Pero allí en el streaming les voy a compartir algunas imágenes y un audio con las palabras de Alan Austin, de Jorge Alan Austin, que es también un vecino de nuestra ciudad, que fue amigo de Iván y que en este caso me tocó a mí ponerle la voz justamente ante las palabras y un momento complejo que nos tocó atravesar a todos y particularmente a la familia. Fue de alguna manera la intención, abrazar en este momento de dolor a esa familia que está atravesando un momento sumamente complicado. A Ariel, a Guille, al Gordo, a Luis y a Betty, que estuvieron allí junto con parte de la familia y amigos. Les comparto unas palabras que ayer justamente se expresaron allí en el Gustavo Ángel Sobles. Negro, hormiga, Carrie, bombón, mirá lo lejos que llegaste, lo mucho que lograste. Estamos en el patio de tu casa, en el club de tus amores al que tanto le diste y que tanto te dio, como a todos nosotros. En los alambrados hay banderas con tu nombre, en tu honor, en homenaje al amor que nos dejaste a todos y cada uno de nosotros, con tu forma de ser, con tu picardía, con tu gracia y tu siempre buen humor que tanto contagiaba. Muchas veces jodimos con que exagerabas cuando decías que el club te debía un homenaje por haber hecho ese gol y sacarlo campeón en aquella cancha de tierra llena de gente afuera. Muchos de los que estaban ese día están todavía, y muchos de los que jugaban también están acá. Y sí, negro, están acá por vos, para aplaudirte, reconocerte y honrar tu nombre. Porque te lo mereces, porque a donde fuiste llevaste los colores celestes, el escudo tatuado en el alma y en la piel, y siempre, en cada rincón, en cada charla, en cada momento, nunca dejaste de decir que el Hispano es el club más hermoso que hay por su gente y por sus valores, porque el Hispano siempre buscó ser familia y vos lo representaste muy bien en cada uno de tus actos. Es verdad que tenemos que pedirte perdón porque te preocupabas por tu imagen y siempre para la foto tirabas rostro, y en la única foto que quedó eternizada en las paredes del club fuiste a salir con los ojos cerrados. Quizá inconscientemente estabas soñando con que este momento a la distancia llegaría, proyectando lo que todos proyectamos siendo niños después de entrenar. En ese momento en el que nos quedaba la cancha para nosotros y en silencio escuchábamos los gritos de la hinchada gritando nuestro nombre, nuestros goles, nuestras gambetas.
que si bien no eran tu fuerte, tenías una buena elástica que a veces tirabas sin éxito. Perdón también porque vamos a estar pensándote por demás, algo que te gustaba, pero un poco te incomodaba. Te gustaba ser el alma de la fiesta, pero no el centro de atención. Jugabas a otra cosa, lo tuyo fue siempre más bien por las bandas. Y vamos a estar llamándote y pidiéndote señales y llorándote y contándote en sobremesas con anécdotas. Quizá eso te vaya a incomodar también, pero al final vas a ver que vas a lograr lo que siempre buscaste en nosotros, que tus grupos de amigos, de distintos grupos de amigos, por momentos se junten, se conozcan, se brinden, se compartan y vas a estar viéndolo detrás de esos lentes, disfrutando del amor que dejaste en cada uno de nosotros. Y por eso te queremos agradecer, porque nos marcaste la vida, aunque de alguna u otra forma te haya costado. Diste e hiciste todo lo que estaba a tu alcance y mucho más para entregarnos todo el amor que no cabía en tu cuerpo. Gracias, Carrie, por ser parte de nuestras vidas. Nos llenaste los días y varias noches de risas, amor y buenas cumbias. Y aunque nos duela en el alma y la tristeza nos esté partiendo en dos, quédate tranquilo, que lo que nos queda para recordarte está lleno de felicidad y de momentos hermosos. Te vamos a extrañar toda la vida, todos los días, negro, y ese va a ser nuestro homenaje. Porque no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Y a vos te prometemos con la mano en el pecho, sobre el corazón celeste que nos une, que jamás te vamos a olvidar. Esas eran las palabras que ayer se expresaron justamente en el acto. En este caso me tocó ser la voz también, así que encontrarán ustedes alguna similitud en quien locuta en este momento y lo hacía ayer también. Y fue justamente una manera, si se quiere, de poder poner un punto a esta situación tan dolorosa, acompañando obviamente a la familia, una iniciativa por la cual saludo a Mariano Palermo, a Matías Cesano, a mi hermano Gabriel Quiroz también, a Facundo Ábalos, al Kili Guantay, al doctor Cristian Guantay, que fueron algunos de los que se pusieron al hombro este homenaje. También a Rodri Neira, que estuvo allí obviamente dándonos una mano con el sonido, a la Liga de Fútbol Sur, al Club Ferrocarril ICF, a los jugadores de dicha institución, del hispanoamericano también, y a los amigos, muchos de ellos también mis amigos, quienes estuvimos allí abrazando justamente a la familia Carrizo en este momento para nada sencillo y deseable de transitar para nadie. Ni al peor enemigo se le desea transitar un dolor como el que se está transitando. 8:31 de la mañana en la República Argentina. Tenemos más títulos y obviamente los vamos a ir repasando de el ámbito nacional en este caso, para ver qué pasa a nivel nacional, en este país tan tranquilo y tan previsible que es Argentina. Está ahí tratando de enchufar algo que no sé qué es. Martín Carrizo, un gran baterista, uno de los mejores que hay. Gracias, Martín. ¿Será que no me quiere Dios? Si el bicho más feo sabe que soy yo. Voy aprendiendo a desaparecer, pero empiezo con mal pie. Hay sueños ligeros, sueños bonitos, sueños frenéticos. La función no termina y ya el tiempo se ríe de mí. No tengo nada más que perdonar a mi esqueleto aún mortal. Te veo tan linda como si todo
burlar. No me ves como un palomo y me atendés a un perro muerto con un palito molestar. ¿Qué precio tienen mis sueños? Vos ya sabés. Me crucé con el torito chas chas, oíme colega, dijo. ¿Qué pasa en el ámbito de las noticias nacionales? En este caso, y la última noticia de la hora, o la noticia de la última hora del domingo, tiene que ver con el caso Ángel, donde, para quienes no saben, un niño de 4 años falleció en Comodoro Rivadavia la semana pasada. El padre de este niño, de Ángel López, declaró y apuntó fuertemente contra la madre del niño y contra su pareja. Bueno, justamente la novedad de la jornada del domingo es que se dispuso y se efectuó la detención de ambos justamente en la jornada de ayer, acusados por homicidio agravado. Mariela Beatriz Altamirano, la madre biológica del niño de 4 años, asesinado en Comodoro Rivadavia, fue detenida el domingo por la noche y justamente sucedió tras la solicitud de su detención inmediata. Tanto ella como su pareja, Michael González o Michelle González, están acusados de homicidio agravado. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut, comandado por el doctor Héctor Iturriós, le informó a la agencia de noticias argentinas que el martes ambos detenidos serán indagados. El fiscal general Facundo Oribone, junto a la funcionaria de la Fiscalía, Dayana Guzmán, comunicaron que le solicitaron al juez penal de turno la detención de ambos en el marco de la investigación por la muerte del niño. En base a los elementos recabados hasta el momento, es que justamente se elevó esta solicitud y se efectuó. Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo en fiscalía en todos estos días, señalaron. Así, el pedido de detención fue autorizado por el juez penal, de turno, y en las próximas horas se fijará la correspondiente audiencia de control de detención. Hasta que se concrete, hasta que se concrete dicha audiencia, no hay intervención ajena al Ministerio Público Fiscal, confirmó el organismo chubutense. El abogado Roberto Castillo, quien representa a Luis López, el padre del menor, justamente se encuentra junto a su pareja y vedette, que es Cintia Fernández, la conductora, la figura de televisión. Están en Comodoro Rivadavia acompañando a la familia y desde sus redes sociales aseguró que empezaron a hacer justicia porque detuvieron a los dos asesinos de Ángel. Justamente en la tarde de ayer, el letrado había presentado una ampliación de la denuncia penal en la que solicitaba la inmediata imputación y detención de ambos por homicidio agravado en concurso con abandono de personas seguido de muerte. Y justamente este caso que la semana pasada estremeció a nuestro país tuvo una nueva instancia ayer, que es la detención justamente de la madre y de la pareja justamente de la madre de Ángel, el niño de 4 años que murió justamente en Comodoro Rivadavia. Esto es solamente un punto de una causa que ahora deberá atravesar un largo proceso, eventualmente, hasta poder llegar al enjuiciamiento de los autores o los presuntos autores de este asesinato. Dicen los labios, arriba siempre oscurece, que te secan los labios y todo te lo ofrece. La vergüenza ajena, ver. Y ahora salen. Caso Adorni, hoy declaran las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de gabinete. Hoy
Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio darán testimonio en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, que sigue siendo funcionario, aunque la moral es política de Estado hoy por hoy. Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de gabinete Manuel Adorni en la compra de un departamento en el barrio de Caballito declararán ante el fiscal Gerardo Policita entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy, en el marco de esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario. Estas dos mujeres figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca no bancaria de $100.000, 85.000 y 15.000 respectivamente, para la compra de un inmueble que posee sobre Avenida Asamblea. El mismo día que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country indio Cuá de Exaltación de la Cruz. Justo se alinearon los planetas y se compraron no una, 2 propiedades, y son los que venían a desterrar a la casta. Según la escribana que validó las firmas, que estuvo en la tele y no lo ayudó para nada a Adorni, Adriana Nechevenko, negó que existieran préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco normal donde no hubo ninguna irregularidad. Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo de los vendedores, y no como un préstamo de capital externo, señaló la escribana, que verdaderamente no lo ayudó mucho a su amigo Manuel Adorni. Hoy declaran entonces las mujeres que le prestaron el dinero, aparentemente, o que le hicieron una financiación a Adorni para que se compre un departamentito. Y el caso Adorni ya tiene repercusión internacional hace algunas semanas. Y de hecho en España lo comparan con José Luis Ábalos, un ministro que terminó preso, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel en ese caso. Justamente el caso del jefe de gabinete, Manuel Adorni, se lo compara con un exministro de la gestión del actual presidente, Pedro Sánchez, que está preso. Milei ya tiene su Ábalos, Adorni, jefe de gabinete, y su mano derecha es imputado por enriquecimiento ilegal, señalan los portales españoles, comparando justamente a nuestro jefe de gabinete con el funcionario español, caso que toma trascendencia internacional también el de Manuel Adorni. Hablando de el gobierno, el equipo económico viaja a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional buscando destrabar un desembolso de $1.000 millones más que aún están pendientes. ¿Cómo le gusta agarrar de a miles de dólares a Caputo, El equipo encabezado por justamente Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, arribará esta semana a Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, buscando destrabar un desembolso de $1.000 millones. El evento se desarrolla del lunes al viernes y estará atravesado fundamentalmente por la situación en Medio Oriente, aunque a Caputo eso poco le importa y él va por la suya, por $1.000 millones más que pretende que el fondo le siga prestando. Mientras me pongan tu cuerpo de estrellas confundido, nos buscaremos sin luz. Siempre llegamos del uno hasta el otro. Hubo un video el fin de semana publicado por el presidente, una caricatura en el cual
se lo muestra como un jugador de fútbol, un arquero, no entiendo bien. Jugando contra los cucas, contra los orcos, contra... Vaya a saber qué fantasía, ¿no?, que tiene. Bueno, y luego de eso, el presidente Javier Milei señaló que para él la economía no está mal. Emitió un mensaje a través de su cuenta en redes sociales, en Twitter particularmente. Reflexión de domingo la llamó, donde realizó una defensa de su programa económico, cuestionó con dureza a consultores y periodistas que sostienen una visión negativa sobre la actualidad del país. Tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. En Argentina, cuando a un país le iba tan mal como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?, se preguntó. Y cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos, la bolsa? Si nos va tan mal, ¿cómo explican entonces que el Merval y el peso sean la bolsa y la moneda de mejor performance desde que empezó la guerra? ¿Cómo explican que el riesgo país en torno a los 550 puntos si shocks externos antes lo ponían cerca de los 2000? Spoiler. Hay una única lectura. Es falso que estemos mal. La única razón por la que esta vez está siendo diferente es precisamente porque hemos ordenado el desastre heredado y porque vamos camino a ser el país con mayor crecimiento de la región, dijo el presidente de la Nación en un mensaje que cerró, obviamente, señalando vamos a hacer grande la Argentina otra vez, o MAGA, igual a las siglas que utiliza Donald Trump y su tradicional viva la libertad, carajo. Contame vos, 51 60 51, para vos está mal la economía, estás mejor, estás peor, bancás aunque estés peor. Contame, en YouTube, en Facebook, en cualquiera de las redes. Estoy para que interactuemos, para que me des tu opinión. Me sirve que me escribas. La economía, pero si la economía está tan bien, ¿por qué Luis Caputo le pidió a todos sus ministros que ajusten un 20% las carteras o el presupuesto de sus carteras? El titular de Economía le pidió a todos los ministros que ajusten un 20% el presupuesto de todos sus ministerios en gastos en principio burocráticos, señala. Justamente Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, busca profundizar el ajuste fiscal que impulsa desde el comienzo de gestión el presidente Milei. Y en este caso, mediante el recorte de un ítem denominado gastos burocráticos, pretende reducir un 20% del gasto en cada una de las carteras. En este caso, del Ejecutivo Nacional. A pesar de que las partidas para el ejercicio ya se encuentran asignadas, la medida se divulgó de manera no oficial en el momento en el que se reportan caídas en la recaudación y la necesidad de mantener el ancla fiscal, señalan, para cumplir con las metas de superávit financiero proyectadas en el presupuesto de este año. Si bien este anuncio no se formalizó, ya fue criticado por ATE, por ejemplo, quienes advierten sobre el impacto que afectará a los trabajadores públicos y sobre todo en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. El
apareció en la jornada del domingo fue Alberto Fernández. El exmandatario rompió el silencio, defendió su gestión sanitaria y criticó la obsesión digital de Milei. Además, dijo, soy abstemio, viví la presidencia sin alcohol. No sé a qué referencia o a qué vendrá esa referencia, aunque en realidad contesta alguna de las versiones que señalaban que vivía borracho. Soy abstemio, dijo, no tomo alcohol, tildando de barbaridad de los comentarios de ciertos sectores del periodismo. El expresidente intentó marcar justamente una pauta de lo que fue su gestión y sobre todo defendió la gestión de la pandemia. ¿A quién le interesa Alberto Fernández? A nadie, porque ya no sos presidente ni lo vas a volver a hacer, básicamente. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo y escuchamos un poquito de No Palidece. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Oh, si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh sí, se hace claro ante mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro ante mí. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día. Vamos entrando en la etapa final de este envío de lunes. Ha comenzado la semana. ¿Cómo costó levantarse hoy? Pero veo
que muchos en redes sociales han disfrutado a la primera hora del cielo rojizo de que nos ofreció nuestra ciudad, así que bienvenido por ustedes, que han al menos embellecido la mirada. ¿Qué nos dejó el fin de semana en términos deportivos? Porque ya hablé de lo político y de lo social en términos de noticias nacionales, pero bien vale la pena repasar el ámbito deportivo. Ayer ganó River, ganó en realidad en la noche de Avellaneda, 2-0 con goles de Colidio y Driussi. Le ganó a Racing Club en uno de los clásicos con el historial más abultado en favor de River en este caso. Pero la fecha comenzó el viernes con la victoria de Belgrano 1-0 contra Aldo Civi. Después Instituto le ganó en calidad de visitante a Riestra. Independiente Rivadavia, que anda muy bien, le ganó 3-1 a Argentinos Juniors. Estudiantes le ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Boca en la noche del sábado empató con Independiente 1-1, un Boca alternativo. Guardó piernas para el choque de esta semana por Copa Libertadores, y Barraca Central le ganó en el cierre del sábado a Estudiantes de Río Cuarto. Ayer domingo, Newell's San Lorenzo empataron 0-0, Platense Gimnasia Mendoza empataron 1-1, el Globo Huracán le ganó muy bien 3-1 a Rosario Central, nada más y nada menos, anda bien el Globo. Atlético Tucumán empató con Tigre 0-0, y como les decía, Racing perdió en condición de local contra River Plate. Hoy la fecha continúa: Defensa Talleres, Sarmiento Gimnasia La Plata, Lanús Banfield y Vélez Central Córdoba. En términos de deporte internacional o de fútbol en este caso, hay que estar atento a lo que le haya sucedido al Cuti Romero, que se retiró llorando con evidentes gestos de dolor tras la derrota de su equipo, el Tottenham, contra el Sunderland, con un dolor significativo en la rodilla. Así que habrá que estar atento, ojalá, recemos, no sea nada y el Cuti llegue con la mejor de las energías y con plenitud física a la Copa del Mundo, que comienza en 60 días. Y obviamente me dice el pelado de cómo cambió el equipo con la entrada del Colo Gil. Exactamente, que le dio la dinámica necesaria en el medio para que terminara adueñándose el partido y ganara 3-1 finalmente el Globo contra Central. Te dejo con el cuelgue y enseguida venimos con el bloque de noticias internacionales. Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y simplifícalo. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad.
espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Muchachos, acá nos ponemos las pilas a las 7:30 de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico, pero vos estás de las 7:30 de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy en mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Perfeita, continuar. O bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, a velocidade é essa. Não nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Por el, é caso diferente que envolve toda a minha gente. Ah, bem, não se ficha de ninguém. Fica a luta, tudo bem. Atitude, amor e respeito. Eu vou usar mais gente, bamba. No diferença clara, a gente fuma e eles fama. Proteger na raiz pra que tenha bons frutos. Já disse hereditar. Eu vou pro samba. Eu vou pro samba. A procura da batida perfeita. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador de Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa megaintegral@gmail.com.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Río Gallegos, el deporte nos une y nos mueve. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos participan todos los días en ligas municipales, escuelas deportivas, colonias de verano e invierno y actividades en nuestros gimnasios municipales. Más espacios, más oportunidades y más encuentros que promueven la salud, el compañerismo y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos acompañando a nuestros clubes, deportistas y vecinos para que el deporte siga creciendo en cada barrio. Tu capital activa, Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966-438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario.
sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, 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 por favor. Como siempre dice Axel cuando pierde la razón. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. El que no se conforma sabe que puede doler. Nacimos 8 hermanos y de todos fui el menor. Mi viejo venía a pocos y no éramos 22. Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor. Solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, lo que es fácil, oh, ya lo ves. El que no se conforma sabe que puede doler. Si no se da con obstinación, si no se da, no hay absolución. Si no se da, puede ser el rey, pero al día siguiente un bufón sin pie. Con tentación, emoción, ilusión, devoción, devorás lo que un día dejé. Con tentación, emoción, ilusión, erección, engullís lo que un día. Estos buenos días Malvinas en Radio Nuevo Día 2966591570 no, ese es el número del chivo. 51 60 51. Me lo confundo porque cuando salgo a la calle tengo que promocionar una línea de celulares móviles de SS Móvil y me confundo los números, perdón. Noticias del ámbito internacional, porque el fin de semana ha dejado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la guerra Estados Unidos-Israel-Irán. Las negociaciones fracasaron porque J.D. Vance se fue de Pakistán diciendo no hay acuerdo. Los pakistaníes dijeron no se puede negociar con gente que viene y te quiere imponer todo como a ellos les parece. Y cada uno se volvió para su país. Pero va a haber una nueva instancia. En principio, la fecha límite de la tregua es el próximo 22 de abril. Es decir, en 9 días se concluiría el alto al fuego. Después del fracaso de las negociaciones, hay que decir que Donald Trump dijo que iba a ejecutar un bloqueo al bloqueo que efectúa, según señala él, Irán sobre el estrecho de Hormuz, que es el lugar del mundo del cual más venimos hablando en el último tiempo, porque es el que ha generado el encarecimiento sobre todo del combustible, ¿no? A nivel mundial. En el medio de esta guerra y de un alto al fuego, se encontraron justamente representantes diplomáticos en Islamabad, en Pakistán, mediadores regionales. Intentaron generar una instancia de acuerdo de paz, la cual no llegó. Y habrá una segunda ronda de negociaciones para evitar el colapso de este alto al fuego frágil que todavía rige y que por 2 semanas anunciaron, tanto Irán como Estados Unidos. Los principales puntos de fricción tienen que ver con la reapertura del estrecho de Hormuz sin cobrar tasa de tránsito, lo que pretende Estados Unidos. Ya lo hablamos anteriormente que Irán propuso o dispuso justamente de esta medida, argumentando que quiere recuperar su infraestructura energética dañada por los bombardeos, sobre todo. El destino de las reservas de uranio también es otro de los puntos de conflicto. Y además, Teherán exige que se liberen 27 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos que han sido congelados.
Las autoridades pakistaníes mantienen consultas activas tanto con Washington como con Teherán para reactivar las conversaciones antes de que concluya el alto al fuego. Pero a pesar de la falta de avances, los pakistaníes todavía son cautelosamente optimistas, señalan. La idea es conseguir este acuerdo antes que se levante el alto al fuego el 22 de abril próximo. Se alcanzará, le dará la muñeca diplomática para lograr justamente la paz. Por el momento parece lejano. El Comando Central Norteamericano, el CENTCOM, a las órdenes de Donald Trump, anunció justamente un bloqueo al tráfico marítimo en los puertos iraníes. Esta medida se pondrá en marcha desde hoy y justamente tiene que ver con el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes desde hoy, 13 de abril. Se pondrá en vigencia dentro de un rato, a las 11 de la mañana, hora argentina. El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán, indica un comunicado del CENTCOM, que señala que las fuerzas no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos. Agregó además que se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Para esto, o por esto, se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de avisos a los navegantes, que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses para justamente tener presente esta medida y anunciarse en caso de estar navegando justamente por el Golfo de Omán o en aproximaciones del Estrecho de Hormuz. Así que ahora Estados Unidos pretende ejecutar un bloqueo al bloqueo y todo está dispuesto para que lo efectúen. Por su parte, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, aseguró que ellos no van a participar de este bloqueo y están trabajando con Francia y España, además de otros espacios, para garantizar la libertad de navegación en las aguas del Estrecho de Hormuz. Además, por toda esta cuestión y la falta de acuerdo, además del anuncio del bloqueo por parte de Donald Trump a este estrecho, el petróleo cotiza esta mañana a $102 el barril tras este bloqueo y el fin de las negociaciones en Pakistán. En las últimas horas había alcanzado de hecho los $105, pero actualmente está en 102, pero pese a la escalada todavía no ha alcanzado su máximo, que fue de $114 el barril en el pasado mes de marzo. Y Donald Trump al mismo tiempo, como si no tuviera frentes abiertos que atender, arremetió contra el Papa León XIV en la jornada de ayer y el Papa le contestó. Así que ahí también se abre otra instancia dialéctica al menos. El Papa León
es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior, dijo Donald Trump en un tuit bastante más largo, donde criticó al sumo pontífice, y se adjudicó su elección como papa. Fue gracias a mí que llegó a el Vaticano, dijo Donald Trump. Pero no se quedó callado León. Había criticado justamente la ilusión de omnipotencia de algunos dirigentes y advirtió contra la idolatría del yo y del dinero. Se hizo recontracargo Trump de lo que dijo el Papa y le contestó, aunque no había dado nombres. Hoy el Papa llegó a África, puntualmente a Argelia. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser utilizado, mal utilizado y desvirtuado, como lo hacen algunos, dijo. Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, promoviendo la paz, el respeto por la otredad, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los estados para encontrar soluciones más justas y equilibradas a los problemas del mundo. No le temo a la administración de Trump. La plena arrogancia y el sentimiento de omnipotencia sin fin han conducido generalmente a los mismos lugares y finales a este tipo de liderazgos, dijo el Papa, que profundizó, o en realidad no profundizó, le contestó a Donald Trump y lo puso en su lugar. Trump, que como si le faltaran seguidores, detractores, perdón, ahora también arremete contra la iglesia. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera, dijo el Papa León en la continuidad de su contestación a Donald Trump. Luego de que el presidente estadounidense arremetiera en la jornada de ayer contra el sumo pontífice, no le tengo miedo a la administración Trump, seguiré hablando en voz alta contra la guerra, había dicho. Además, dijo que no deseaba entrar en un debate con Trump, pero que el Evangelio es claro y la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra, señaló el Papa. Además, en la contestación de Trump, lo instó al Papa a concentrarse en ser un gran Papa y no un político, porque está perjudicando a la Iglesia Católica. Como respuesta, las palabras del Papa no tardaron en llegar y justamente señaló que no son políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo. Yo sigo hablando contra la guerra y tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para encontrar soluciones a los problemas, ya que demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas y creo que alguien debe alzar la voz, dijo en la contestación de la jornada de hoy, domingo, a lo que había dicho ayer Donald Trump y el Papa, como si le faltaran adversarios o enemigos dialécticos, si se quiere. Donald Trump ahora también se mete con el Papa.
infierno que pide más. Y una calle llamada agresividad. Y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar. Los deseos irrealistas. Donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás, solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de envidiar. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más. Donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir, para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa. 25 de la mañana en la República Argentina y voy empezando a despedirme de esta propuesta de lunes en el comienzo de la semana 13 de abril. Es hoy una jornada ventosa y gris en la ciudad de Río Gallegos, ideal para que te quedes tomando un buen mate en el comienzo de tu jornada y escuchando Radio Nuevo Día o viendo Radio Nuevo Día. Vino Beto, se levantó temprano. ¿Qué habrá pasado? Nos preguntamos. Mentira, Beto querido. Anda Fernando Tornú también por aquí, echando perfumito y demás en la sede de la cooperativa. Noticias en clave malvinera para ir despidiéndome. Excombatientes de Ushuaia, en este caso, acompañarán la creación de una comisión investigadora por el radar británico que se emplaza en la provincia de Tierra del Fuego. Ante el pedido del legislador Pablo Villegas, el Centro de Excombatientes de Malvinas decidió respaldar de manera unánime la creación de una comisión investigadora en un hecho que justamente marca una línea en términos de soberanía y de política. Los veteranos del Centro de Guerra de Ushuaia decidieron respaldar de manera unánime el pedido de creación de una comisión investigadora en la legislatura con la que se busca desarticular el blindaje del gobierno actual de Gustavo Melella, que durante 2023, 2024 y 2025 ha mantenido silencio para proteger o no decir nada respecto de las antenas de la empresa Leo Labs en cercanías de Tolwyn. Y justamente Federico Ciurano, de la legislatura fueguina, logró que la sede del Centro de Malvinas de Ushuaia fuera escenario el viernes pasado de un giro determinante en la política de Tierra del Fuego para poder justamente poner fin a este blindaje oficial, señalan de parte del gobierno provincial, y que se den las explicaciones pertinentes de por qué a kilómetros de Malvinas y en un lugar tan caro los sentimientos también de la defensa de esta causa se ha instalado un radar británico hace ya años. Fue de hecho factor fuerte de crítica justamente y de consultas permanentes al gobierno provincial de por qué una empresa pudo instalar un equipamiento, un radar allí en tierras argentinas y particularmente en Tierra del Fuego. Cambien las luces de aquí, dale vuelta al mundo.
otra vez. Hay mucho más por contarte en la mañana de este lunes, pero lo harán mis compañeros en la continuidad de la programación en Radio Nuevo Día. De ahora en adelante se viene Arriba el Día con la conducción de Leandro Dolan, con la coconducción de Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. También aquí en la puesta en el aire, Rodrigo Poloni y el querido Brian Álvarez, quien justamente estarán desarrollando de ahora en más la continuidad de la programación en vivo de Radio Nuevo Día. Mi nombre es Julián Quirós y a pesar de que estuvo duro comenzar el lunes, estamos aquí. Le mandamos un abrazo grande a Jano, que dice que nos muestra la fotito de las birras y la picada que se ganó el lunes, así que ahora se lo vamos a compartir a los pibes para que obviamente hagan autobombo. Y el saludo especial para Ana Redona. Buen día, querido Julián, gracias por la información que brindás todas las mañanas. Cariños, nos dice Ana, el cariño es para vos. Ahora sí me despido, hasta mañana a las 7 de la mañana. Esto ha sido una vez más Buenos Días Malvinas. Chau, gente.